¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos hoy, en martes, a Allen 15. Me lo habían anunciado hace como un mes, me llegó hace unos días. eh, este libro que me parece fundamental. Porque no solo es un homenaje a la primera novela de uno de los grandes autores mexicanos de los últimos 70 años o 60, o ya ni voy a hacer cuentas de cuándo salió La Tumba. ¿Hace cuánto salió La Tumba, Andrés? Por cierto. 60 años, justo, estamos conmemorando 70 sus años. primeros 60. De un Ujú. hombre que transformó muchísimas cosas en la literatura y reeditarlo siempre importa, pero también construyeron un homenaje a este hombre. Es un gran homenaje, no solo por lo de Brenda al principio, por las entrevistas después de la gente que lo conoció y habló con él. Yo tuve la suerte de conocerlo cuando trabajaba en un programa recién fundado que se llamaba Hoy en la Cultura, y eso era hace, no sé, 35 años y platicábamos con él. Uh, ¿De dónde salió la idea? ¿De que lo perdimos ahora? ¿De ahí salió, Andrés, tu idea de reunir esto y la de tu familia y la de... No, ¿O ya no, estaba la no, idea de... la verdad ya estaba, porque teníamos muy presente que se cumplían los 60 años. El libro se publicó en 1964 en una primera edición de Juan José Arreola en el Taller Mester, y entonces yo tenía muy presente, por supuesto, también a raíz pues, del estado de salud, el último del año pasado de mi padre, claro que estaba ahí presente, pero hicimos una edición también conmemorativa de La Panza del Teposteco hace 2 años, que salió también en Alfaguara Juvenil. Y a raíz de esa muy bonita experiencia, fue muy enriquecedora en la edición y también el contacto del público, pues pensamos que lo que venía inminente era celebrar estos 60 años de la tumba. Pudimos Y, hablar, pude hablar con él de este libro, de esta sí, edición, o sea, medio trazamos tantito cómo sería, pero sí, ya fue al mero final del año pasado. no solo porque esta llegó a romper muchas cosas, es decir, todo el mundo dijo que, sino que fue, y está muy bien contado en una de las partes del libro al final, fue, digamos, uno de los primeros productos, ¡pum!, que lo rompieron todo de aquel taller, ¿no? De aquel grupo, ¿no? Que decía qué vamos a hacer, ¿no? Así es, sí, aunque fue una edición muy chiquita, pero 2 años después la reeditó Novaro y hizo una edición de gran tiraje y se vendió muchísimo. Para entonces, por supuesto que el libro ya había cobrado una notoriedad bárbara. Y sí, él, José Agustín, con Vicente Leñero, con Gustavo Sainz, con Parménides García Saldaña, con Juan Tobar, con Federico Campbell, con Elsa Cross, con muchos autores de esa misma generación, eso, se encontraron y traían como el mismo gusanito y las mismas ganas, ¿no? Entonces, los dos primeros libros fueron La tumba y Gazapo de Gustavo Sainz, y esos son los que abren la brecha, y Los albañiles llega un segundo después, ¿no? De Vicente Leñero. Esa es justo la generación de escritores que irrumpe en ese momento. Y que esta erupción, La Tumba como la primera que sale, y yo creo que después todas las novelas de tu padre, pues, decía Leñero, pues lo que queríamos era hacer literatura mexicana. Decía, ¿no? Era un poco cabrón lo que decía Vicente, pero en parte tenía razón, ¿no? Porque en aquellos años importaba la literatura de otras partes o literatura de aquí un poco escrita como si fueras de otra parte, ¿no? Así es. Sí, estaba todavía muy presente ahí el influjo de los contemporáneos y de la generación del lago. Y ellos yo creo que sí bajaron como la cámara a ras de suelo, ¿no? Entonces eran todas novelas muy chilangas, muy citadinas y a ras de suelo. Entonces sí, vieron desde abajo todo lo que estaba pasando en las familias, en los trabajos, en la cultura de esa época, ¿no? Que es un México además pues muy especial, que está a punto de irrumpir en lo que definió en el 68, ¿no? Entonces, esa generación que va prefigurando ese camino. Y que se atreven, digamos, haciendo buena literatura a cosas que a lo mejor en aquel entonces, y por eso de repente la gente decía, no, no sé, no sé. A ver, la palabra click en este libro, ¿no? Que Ujú. en 64 seguramente muchos decían, pero ¿por qué pones tanto click, click, click? Porque eso decimos, porque eso pensamos, porque así hablamos de ciertas cosas, ¿no? Porque así nos burlamos, porque así nos reímos, ¿no? Era también otro lenguaje, no son otras historias,
como la maravillosa de Gabriel Guía, sino otro lenguaje, ¿no, Andrés? Que Así fueron es, que sí, también quisieron interrumpir, otra manera de prosear lo que querían contar, ¿no? así es, se atrevieron a eso de manera muy natural además y todos, al menos Leñero, Gustavo Sainz y mi padre, llegan de muy diferentes lados con la misma idea y es en la revista Claudia donde los tres coinciden y empiezan a intercambiar lo que escriben. O sea, ahí se escribe de perfil, ahí se escriben los libros siguientes libros de Gustavo y de Vicente. Entonces, ahí se gesta esa comunión entre ellos. Y sí, lo que hacen es revolucionar sobre todo el lenguaje, ¿no? Y los personajes que habitan estos libros, ¿no? Los albañiles, esta serie de personas, y en la tumba, pues un muchacho de 16 17 años, muy deprimido, que está azotadísimo. Pero ¿qué es un muchacho de 16 y 17? Porque, ¿no? Quienes los hemos visto pasar por nuestras vidas sabemos Mm. que así parecen los de 17 en muchos sentidos, ¿no? Deprimido, Sí, angustiado, en donde la vida es lo que es y solo camina, ¿no? Es decir, camina, quiero decir, por la vida, ¿no? así es. Y creo que eso es lo que sigue haciendo vigente a este libro en particular, justo que el contacto con los adolescentes es muy real y esa sensación de desamparo, de ver un futuro bastante oscuro, si existía en 1962, pues hoy en 2024 está más oscuro que nunca, ¿no? Y hay más apertura a hablar de depresión, de temas mentales para estas generaciones. Entonces, por eso sigue siendo un libro muy actual. Me atrevo a preguntarte, ¿qué pensaba él hace 10 años de su libro que había publicado hacía 30? Pues él ¿Tenías decía esa esta, conversación o él prefería no tenerle, decir, no, hombre, pregúntame de qué está haciendo ahorita o qué hice hace 4 o 5 años? decía que le sorprendía mucho el éxito que había tenido esta novelita que parecía escrita por un seminarista. O sea, él veía que lo que había sido tan rebelde y había preocupado a las buenas conciencias, hoy en día, pues parecía algo muy candoroso, ¿no? Y él mismo escribió libros mucho más oscuros más adelante. Entonces estaba muy sorprendido de eso. La verdad es que no se lo imaginaba. Siempre ha sido su libro más leído y más vendido y más comentado. Entonces sí lo veía con mucha sorpresa justamente, porque él quizás dentro de su foro interno tenía otros libros mucho más favoritos, ¿no? Como Se está haciendo tarde, o Cerca del Fuego, o las tragicomedias mexicanas, que eran libros donde invirtió, digamos, de manera más consciente pues todo lo que quería hacer. Ahora que vi esto que hicieron en el libro de fotografía, o sea, es un libro que ha paseado por editoriales, que se sigue vendiendo, que ahí está. Ahora que te dedicas a la industria editorial, te debe a ti también sorprender un poco cómo caminó este libro cómo ha caminado este libro durante todos estos años, ¿no? Sobre todo porque tuvo una raigambre muy fuerte entre los lectores, ¿no? O sea, si bien mi padre jugó en el mundo literario desde muy chiquito, pero siempre se sintió asediado y un poco obstaculizado por otros escritores y otros grupos del momento. Y en cambio, los lectores, la gente a la que legaba el libro, siempre estaba muy presente y eso fue, yo creo, el motivo fundamental por el que este libro ha perdurado tanto, porque hubo muchos lectores en muchas ediciones de muchos tipos, que fueron, que llegaron a las manos adecuadas, ¿no? Y se siguió pasando la voz, porque así se hacen los éxitos de los libros, de voz en voz. Porque ha caminado, o sea, cuando veía esa foto dije, ah, caray, caminó todas las editoriales, las que surgían, las que surgían, las que luego otra vez, las que tal y cual, y publicaban La tumba de José Agustín. Es increíble, ¿no? Porque eso solo lo hacen las editoriales porque saben que van a vender, ¿no? Sí, que hay un público fiel que se está moviendo, efectivamente. Que hay un público fiel. Y luego me encantó, porque estas son cosas increíbles que ustedes, qué bueno que han guardado. Las notas del original, sus notas, ¿no? Sus apuntes sobre lo mecanografiado, sobre lo escrito a mano, sus esquemas, ¿no? Toda esta parte es fundamental, es riquísima porque ves
porque no a lo mejor hoy alguien, algún joven que no entiende literatura, lee y dice, no, pues esto se lee fácil, se lee divertido, se lee tal. Y dice, lo ha de haber escrito muy fácil. No, aquí ves todo el trabajo que requiere eso. Hay un poema inédito. Él escribió mucha poesía y mucho teatro justo en esa época, entre los 15 y los 18 años, y quemó muchos de sus poemas, según cuenta mi madre, pero sobrevivieron algunos que él no hubiera querido que sobrevivieran. Y publicamos uno, pues sí, por el por el homenaje que representa la letra morada, ¿no? Y la tinta, efectivamente, el papel. Entonces sí, fue muy rico hacer esa parte, la verdad, meterse a los archivos, estar viendo las fotos. Fue bonito como editor construir justamente toda esa parte. Y esta foto que yo no conocía de Margarita Dalton y él a los 16 años en Veracruz, a punto de irse a Cuba a alfabetizar en 1961, pues también para mí fue una gran sorpresa. No conocía esa foto y Margarita Dalton nos la regaló, nos la Y yo creo que a prestó. cualquiera que hay que ir a comprar el libro, si usted no lo ha leído, vaya, cómprelo y lea la novela, pero después lea, lea las conversaciones de después, lea de gente que lo conoció, de que lo conoció más, de que lo conoció menos, de que discutió con él, de que lo adoró, de que cuentan esas partes que él tenía en su generosidad, en su siempre para adelante, que me Ujú. parecen maravillosas. Yo te debo decir que cuando me llegó, pues ya he leído La tumba 2 o 3 veces en mi vida en esta edición. Y más bien me puse a leer lo otro y me pareció maravilloso porque me parece en esas 5 o 6 conversaciones una descripción perfecta de tu padre, perfecta de un autor fundamental. Uh, te lo confieso a ti, no sé si alguna vez te lo he dicho en algún día que nos hemos encontrado, pero a mí me enseñó a leer este señor a principios de los 80s y siempre, ahí están todos, y siempre se lo agradeceré y por eso agradezco este homenaje que le han hecho a José Agustín. Andrés, te mando un abrazo muy grande. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Qué bueno vernos. Gracias.